Utilicemos series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales. En el enunciado A nos dan los puntos 0, 1 y menos 3 y tenemos que clasificarlos según ya sea puntos ordinarios, singulares y si son singulares, si es que son regulares o irregulares respecto a esta ecuación diferencial. Y en B nos dan otra ecuación diferencial distinta y tenemos que resolverla en base a series de potencias de la forma que nos propone el enunciado. Entonces partamos resolviendo la primera, la A, para sacar y en general para resolver por series de potencias tenemos que primero normalizar. Entonces vamos a dividir por x cuadrado menos 1 y vamos a multiplicar por x más 3, de esta forma. En la primera expresión podemos simplificar el x menos 1 y en la segunda el x, y nos quedaría así. Entonces una vez normalizado podemos identificar las funciones que multiplica el y' y la función que multiplica el y. La primera será nuestro p de x y la segunda nuestra q de x. Con estas funciones vamos a trabajar para sacar los puntos ordinarios o singulares. Entonces tenemos ambas funciones definidas ya, o más bien identificadas. Y primero hablemos sobre los puntos singulares. Los puntos singulares son aquellos en donde estas funciones están indefinidas y por tanto no pueden ser expresadas en base a series de potencia en torno a esos puntos. ¿En qué puntos están indefinidas? Para P, el menos 1, el 0 y el 3, ¿cierto? Porque el denominador se hace 0 en esos valores. Y para el Q, el menos 1 y el 1. Por descarte, entonces, los puntos ordinarios van a ser los puntos en los que estas funciones sí están definidas y por tanto se pueden expresar en base a series de potencias. El enunciado nos pide analizar los puntos 0, 1 y menos 3. El 0 y el 1 ya sabemos que son singulares, entonces el menos 3 va a ser un punto ordinario. Esto significa que en torno a este punto vamos a poder calcular una solución en series de potencia. Y la forma de esta serie de potencia va a ser una serie de un término general a sub n que hay que determinar, multiplicado por x menos x sub 3. Te quedaría x más 3 elevado a n. ¿Ok? Entonces esto significa tener un punto ordinario, que podemos calcular una solución en torno a este punto mediante series de potencia. Siguiendo por acá, tenemos ya identificados nuestros puntos singulares, ¿cierto? Y ahora tenemos que ver si es que estos puntos son singulares regulares o irregulares. Para ello, ya no vamos a utilizar solamente las funciones p y q, sino que vamos al p multiplicar por x menos x sub 0, en donde x sub 0 es el punto que quiero analizar si es que es singular, regular o irregular, y el q también por x menos x sub 0 pero al cuadrado, ¿ya? Entonces ahora tengo que analizar estas dos expresiones. Y si es que este punto x sub 0 en estas dos expresiones resulta ser analítico, es decir, estas expresiones están definidas en ese punto, esto quiere decir que este es un punto singular regular. ¿Ok? Partamos viendo qué pasa con el 0, que es uno de los puntos que el enunciado me pide analizar. Tenemos que calcular el x menos 0 por p de x y el x menos 0 al cuadrado por q de x. La primera expresión nos queda así porque los x se cancelan, el que está en el denominador del p, y la segunda me queda así. En ese caso no se cancela nada. Entonces la gracia de esto es que la indeterminación del punto, que en este caso era el x asociado al 0 en el denominador, se cancela. Entonces como se cancela, ahora el 0 sí está definido, la función sí está definida para el 0. El x por p y el x cuadrado por q. Entonces como en x0 estas funciones son analíticas, esto significa que este punto es singular regular. Y al ser un punto singular regular, esto me permite buscar una solución en forma de serie de potencia en torno a este punto. Pero como es singular regular, no es ordinario, la forma de esta serie va a ser igual que antes, pero multiplicados por un x a la r, en donde r o r es un valor que debo identificar después en el desarrollo, ¿ya? Entonces los puntos singulares regulares tienen soluciones en serie de esta forma.
Y esto es lo que se conoce como una serie de Frobenius, que lamentablemente la sacaron del programa, pero que en realidad es una serie cualquiera, simplemente que tiene un x a la r multiplicando, y este r pasa sumando con el n que está dentro de la serie. En realidad no es mucha ciencia la serie de Frobenius, pero bueno. Entonces el 0 es un punto singular regular, y nos falta analizar el 1, ¿ya? Entonces para el 1 calculo el x menos 1 por p, el x menos 1 al cuadrado por q, ¿cierto? Entonces con esto concluyo que el x1 también es un punto singular regular, ¿cierto? Porque estas funciones, estas expresiones están definidas para este valor. Y por tanto también puedo buscar una serie de esta forma en torno al valor 1, ¿ok? Entonces a eso nos referimos con puntos singulares ordinarios, puntos singulares regulares e irregulares, ¿ya? Si ustedes quieren proponer otros resultados, estoy abierto a recibir sugerencias, porque este desarrollo es de mi parte, entonces no tuve, digamos, un respaldo para comprobar que estuviera bien. Así que toda sugerencia es bienvenida. Ahora resolvamos la parte B. Nos piden resolver esta ecuación diferencial en forma de series de potencias, pero de este tipo, a n x elevado a n más r, ¿ok? Entonces, analicemos un poco esta solución que debemos buscar. Esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Un x a la r, una serie de 0 a infinito, ¿cierto? A n por x menos 0 elevado a n. Esas son formas equivalentes. Esto quiere decir que estamos buscando una solución en torno al punto 0, y que dado que hay un x elevado a r fuera de la serie, este es un punto singular regular, tal como vimos en el apartado A. Esta es lo que se le llama una serie de Frobenius, que en estricto rigor no entra en el programa del curso, pero que de todas formas es bastante fácil de trabajar. Es una serie de potencias, simplemente que tiene un r sumándole al n en el exponente del x, ¿ya? Entonces nos va a servir bastante ver este ejercicio para saber cómo trabajar con potencia en general. Da lo mismo la forma, ¿ya? Entonces, esto al fin y al cabo es la solución que andamos buscando, que es del tipo, de la forma en la que nos propone el enunciado. Y lo que tenemos que hacer acá, el objetivo es hallar el valor de r, primero, y segundo, el término general a sub n. Debemos hallar una formulita que modele cada uno de los términos de la serie, desde 0 a infinito, ¿ya? Para ello tenemos que reemplazar esto en la ecuación diferencial, y por tanto necesitamos sacar la primera y la segunda derivada. La primera derivada tenemos que derivar la serie, y si recordamos, al derivar una serie tenemos que fijarnos solamente en el término con x y derivarlo normalmente. El término con x es x a la n más r, por tanto la derivada sería bajar el n más r y quitarle 1 al exponente. Y acá hay un detalle súper importante que hay que tener en cuenta, es el valor desde donde parte la suma. En este caso le puse n igual 0. ¿Por qué parte del 0 y no del 1? Comúnmente la serie al derivarla, el n parte desde el 1. Es porque, miren, como la serie es x a la n más r, si expandimos la suma por acá, estos son los términos. A sub 0 x a la r más a1 x 1 más r, etc. ¿Cierto? Ahora si derivamos esto, el primer término no se anula. Queda a sub 0 r x a la r menos 1. No se hace 0. Y por tanto, al derivar no estamos quitando ningún término de la suma, y por ello sigue partiendo de 0 la serie, ¿ok? En contraste, si nosotros tuviéramos esta serie, que es la típica, la más básica, ¿cierto? Si derivamos esta serie, en ese caso el término primero, que es el a sub 0, sí se anula, y por tanto sí estamos quitando un término a la serie. Y en ese caso la derivada partiría desde 1, ¿ya? Entonces, ojo ahí, el tipo de serie que estamos usando y su derivada tienen que coincidir. Bajo esa misma lógica, sacamos la segunda derivada, simplemente bajamos el n más n menos 1, le quitamos menos 1 al exponente y te queda menos 2,
y sigue partiendo de 0. Porque el primer término nuevamente al derivarlo no se anula. ¿Ya? Ahora que tenemos todo, reemplacemos. Entonces reemplazamos el primer término que es x cuadrado por la segunda derivada. Reemplazo la serie. Y acá, ojo, no hay que normalizar. Ya no normalicen, sino que reemplacen en la ecuación diferencial tal cual se las entregan. Más x por x menos 1 por la primera derivada. Y finalmente el y, que es la solución que andamos buscando, igual a 0. ¿Ya? Sigamos por acá. El término central, el segundo término, que es x por x menos 1, se puede distribuir. Y al distribuir, salen dos términos más, ¿cierto? El término primero queda igual y el tercero también, que ahora el cuarto. Ahora lo que tenemos que hacer es los x al cuadrado, que están fuera de las series, y el x también, que está fuera de la tercera serie, tenemos que ingresarlos y sumar los exponentes con el x dentro de la serie. En el caso del primer término, el menos 2 se suma con el 2 y se cancela. En el segundo término te queda más 1. Y en el tercer término también se cancela. En el cuarto término no pasa nada. Lo siguiente que podemos hacer acá es asociar los términos y juntarlos, agruparlos. Por ejemplo, estos dos términos los podemos agrupar en un solo término, de esta forma, ¿cierto? Porque ambos tienen x a la n más r, ambos tienen a sub n, y los podemos juntar. Los otros dos términos convenientemente los vamos a dejar por separado. Ahora vienen dos pasos súper claves. El primero es dejar todas las series con un x elevado a n más r. ¿Por qué hacemos esto? Porque si se fijan, el segundo término tiene exponente n más r más 1. Entonces, este término, mediante la propiedad del reloj, podemos eliminar este más 1 en el exponente. Recordemos que la propiedad del reloj para las sumatorias es sumar o restar algo en el término central y hacer lo contrario en los límites de la suma. Entonces, yo puedo reemplazar el n por n menos 1 en el término central de la suma para eliminar el más 1 del exponente y te quedaría a sub n menos 1, pero como resto 1 le tengo que sumar 1 a los límites de la suma. Te quedaría 0 más 1 como n igual 1 y el infinito más 1 es igual a infinito, ¿sí? Y de esta forma, con la propiedad del reloj, podemos adaptar el exponente al valor que nosotros queramos. El primer término queda igual y el tercero también, ¿sí? Entonces este es el primer paso clave. Ahora, el segundo paso clave es que todas las series empiecen desde el mismo valor a sumarse. La primera y la tercera serie empiezan desde 0, pero la segunda desde 1. Entonces tenemos que elegir, ¿llevamos todo a que parten desde 0 o todas que llevamos a que parten desde 1? En este caso yo les voy a hacer que todas partan desde 1 y por tanto debo modificar la primera y la tercera serie. Entonces, para la primera serie, el primer término, vamos a hacer que parta desde 1. Así tal cual, n igual 1. Pero como estoy haciendo que parta desde 1, estoy prácticamente eliminando el término n igual 0, ¿cierto? Para que se mantenga la igualdad, para que seguir trabajando con la misma ecuación y que no se modifique, debo sumar el término n igual 0. Y simplemente acá le sumo el término n igual 0, que te quedaría a sub 0 por 0 más r por 0 más r menos 1 más 1 por x elevado a 0 más r. Y eso te queda de esta forma. El segundo término ya parte desde 1, así que lo dejo igual. Y el tercer término debo hacer lo mismo. Lo hago partir desde 1, pero para que mantenga la igualdad, le sumo el término n igual 0. ¿Sí? Entonces, con esos dos pasos claves, me van a permitir agrupar. Vamos a agrupar las series y vamos a agrupar lo que no tiene serie. Veamos primero lo que no tiene serie, que serían esos dos términos marcados, y al sumarlos me da esto. Ustedes pueden comprobarlo.
Ahora, las series. ¿Por qué los dos pasos anteriores eran claves? Porque ahora todas las series empiezan desde 1 y además todas tienen x elevado a n más r. Por tanto, yo las puedo agrupar. Puedo agrupar todas en una serie desde n1 igual hacia el infinito y puedo factorizar por x elevado a n más r. ¿Ok? Siguiente paso, fijémonos que ambos términos, el que tiene serie y el que no, tienen un x a la r. Y por tanto, yo lo puedo simplificar, porque está igualado a 0 esta ecuación. Entonces se van estos términos con x elevado a r. Lo siguiente que podemos hacer para seguir reduciendo esto es fijarnos que en la serie hay dos términos con a sub n. Estos los podemos juntar factorizando por a sub n. ¿Ya? Ahora, para que se cumpla esta igualdad, en el lado derecho de la ecuación hay un 0. Es decir, que todo esto me tiene que dar 0, obviamente. Y para ello, el primer término debe ser igual a 0. Y el término general de la suma también debe ser igual a 0. Pero antes, desde esta igualdad, a sub 0 por r menos 1 al cuadrado igual 0. ¿Qué puedo sacar de esta igualdad? Puedo sacar el valor de r. ¿Ya? De acá puedo sacar que r debe valer 1 para que esto sea 0. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo el valor de r. Y eso me elimina una de las incógnitas que ando buscando. Ahora, como habíamos dicho, el término general de la suma debe ser 0 para que se cumpla la ecuación. Si se fijan acá también hay r entre medio, pero el r ya sabemos que vale 1. Si despejo esto, ustedes pueden comprobar que van a llegar a que a sub n debe ser igual a menos 1 sobre n por a sub n menos 1. Y esta sería nuestra fórmula de recurrencia. Siempre cuando trabajamos con series de potencias en ecuaciones diferenciales debemos llegar a una fórmula de recurrencia. Y esta fórmula de recurrencia nos va a servir para n mayor o igual a 1. ¿Cómo sé el rango de n para el cual me sirve esta serie, esta fórmula de recurrencia? Simplemente porque este término general viene desde la serie que parte desde 1. ¿Ya? Y como parte desde 1, obviamente me va a servir desde el 1 en adelante. ¿Y qué pasa antes del 1? El 0. Bueno, para n igual 0, está el a sub 0. Ese lo tomo como un valor conocido. ¿Ya? Entonces el a sub 0 lo conozco. Y para mayores o iguales a 1 tengo esta fórmula de recurrencia. Sigamos por acá. Entonces tenemos el a sub 0 que es conocido. Tenemos nuestra fórmula de recurrencia. ¿Por qué de recurrencia? Porque para calcular el a sub n yo ocupo el valor anterior, el a sub n menos 1. Por eso es una fórmula de recurrencia. Y esto nos sirve para n mayores o iguales a 1. Entonces, a partir de este valor a sub 0 conocido y esta fórmula de recurrencia, debo hallar una fórmula general que modele cada uno de los términos de la serie. Para n igual 0, yo ya sé que esto vale a sub 0. Ya eso es conocido, se asume conocido. Para n igual 1, acá ya puedo aplicar mi formulita de recurrencia. Con n igual 1 puedo calcular a sub 1. Y si reemplazo n por 1, me da a 1 igual menos a sub 0. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo el valor de a1. Porque el a sub 0 yo lo asumo como conocido. Para n igual 2, tengo a sub 2. Y si opero esto, me queda a sub 2 igual a menos 1 medio de a sub 1. Pero a sub 1 vale menos a sub 0. Por tanto, si lo reemplazo acá, te queda menos 1 medio por menos a sub 0. Menos por menos te da más y te quedaría 1 medio a sub 0. Y de esa forma, para todos los ejercicios de este tipo, voy trabajando. Y debo hallar una fórmula que me permita resumir cada uno de los términos. ¿Ya? Para n igual 3, me queda a sub 3. Y desarrollando esto, te queda igual a menos 1/3 a sub 2. A sub 2 vale 1 medio de a sub 0. Reemplazando entonces te queda
menos 1 sobre 2 por 3 a sub 0. Acá yo no les recomiendo expresar esto como 6, 3 por 2, 6. Porque en general acá uno va acumulando las multiplicaciones para formar factoriales. Entonces si tú lo pones como 6, quizás después te cueste darte cuenta la formulita que va a resumir todos estos términos. Entonces te recomiendo no resolver esto, sino que dejarlo expresado. Hagamos otro más. Para n igual 4, reemplazamos n igual 4, ¿cierto? Nos da a sub 4 igual menos un cuarto a sub 3. Reemplazamos el a sub 3, que es menos 1 sobre 2 por 3 por a sub 0. Te queda positivo, ¿cierto? Y aquí, fíjense, da 1 sobre 2 por 3 por 4 por a sub 4. Entonces, yo creo que ya a esta altura ya podemos concluir alguna formulita que modele cada uno de estos términos. 3 puntitos hacia abajo. Entonces, el término késimo, cuando n vale k, una posición cualquiera del término. Fijémonos que para a sub 4, el denominador es 2 por 3 por 4. Pero ahí podríamos escribir un 1. Podríamos decir que es 1 por 2 por 3 por 4, que sería lo mismo. Entonces, para el término 4, el denominador multiplica desde 1 hasta 4. Y eso es el factorial. Entonces, el denominador es un factorial de la posición del término. Si es 4, es 4 factorial. Fijémonos que si es 3, es 3 factorial. Y así hacia atrás, ¿cierto? Otra cosa es que todos están multiplicados por a sub 0. Y algo importante también es que va cambiando de signo. Para a sub 4 es positivo, para a sub 3 es negativo, para a sub 2 es positivo y para a sub 1 es negativo. Entonces los impares son negativos y los pares son positivos. ¿Cómo traducimos eso en una formulita? Resulta que el a sub k va a ser igual a menos 1 elevado a k, en donde el k, si es 1 por ejemplo, te va a dar negativo, si es 3 te va a dar negativo, si es par te va a dar positivo, y de esa forma resumimos o modelamos el signo que debe tener cada uno de los términos. Y como habíamos dicho, el denominador era un k factorial, que depende de la posición. Todo esto multiplicado por a sub 0, y esta formulita, que es la fórmula general que modela cada uno de los términos de la serie, va a ser desde los k mayores o iguales a 0. ¿Sí? Porque si reemplazamos el 0, menos 1 elevado a 0 es 1, 0 factorial es 1, y te queda a sub 0 igual a sub 0. ¿Ya? Entonces te modela cada uno de los términos y ahí ustedes pueden ir reemplazando para comprobar que estén en lo correcto. Por lo tanto, ya tenemos nuestra formulita, ¿cierto? Tenemos el valor de r que vale 1, la formulita, y entonces la solución que andábamos buscando, que era de esta forma, podemos reemplazar lo que sabemos. Ya conocemos el término general y conocemos el valor de r. Esto lo podemos expresar de esta forma y ya quedaría resuelto el ejercicio. Esta sería, con un a sub 0 conocido, la solución de la ecuación diferencial.